Super Nintendo es una de mis consolas favoritas de todos los tiempos. Hay razones que me llevan a pensar así, pero la principal es que jugué a esta consola más que a ninguna. Y bueno, aunque me cuesta un poco admitirlo dentro de un vídeo como este que es público, la razón no fue otra que los copiones. Y sí, existían también para Mega Drive, incluso algunos híbridos que servían para ambas, pero para entonces yo era fanático de Super Nintendo por razones que explicaré después de la cabecera. No recuerdo si cuando descubrí Super Nintendo ya había leído sobre ella. El caso es que sí recuerdo mi primera toma de contacto sobre la nueva consola de Nintendo. Y creo que fue igual para mucha gente, porque Hobby Consolas, la revista líder en el mercado español en ese momento, hizo una cosa novedosa, que fue regalar un vídeo promocionando la Super Nintendo, y lo hizo de una forma absolutamente brillante, mostrando cada una de las ventajas frente a la competencia, que en aquel momento era Mega Drive. La primera y la que más destacaba era la música. Pasábamos de tener esos chirriantes sonidos metálicos a una música mucho más natural. Solo tenemos que comparar, por ejemplo, el Street of Rage de Yuzo Koshiro con el Super Adventure Island del mismo autor. También ofrecía otras ventajas, por ejemplo, sprites, según ellos, tan grandes como la propia pantalla, aunque después descubriríamos que no era para tanto y que a veces tenían que usar trucos. Y lo otro, y lo que más destacaba, era el famoso modo 7, algo que permitía acercar un poco a lo que más tarde sería el 3D, y que fondos en 2 dimensiones pudieran ser rotados, dando esa pequeña sensación de tridimensionalidad o de profundidad. Esto, que parecía una tontería, nos acercaba todavía más a las recreativas. Super Nintendo, que en Europa se llamaba así, en Estados Unidos se llamaba Super NES y en Japón Super Famicom, siguiendo la línea natural de la anterior entrega, supuso el salto evolutivo de Nintendo a los 16 bits y fue quizás el mayor acierto de la empresa en el mercado de las consolas hasta ahora. Es cierto que Nintendo triunfó en Estados Unidos y en Japón, pero no tanto en Europa. De esta forma se desquitó la empresa que triunfó en todo el mundo, además obteniendo el apoyo que ya había tenido en la Nintendo de 8 bits con empresas como Taito, Konami, Capcom u otras. Super Nintendo obtuvo un proyecto para lanzar una especie de lector de CDs, al igual que hizo Mega Drive. Este, que se hacía en colaboración con Sony, al final no cuajó, quedando totalmente en el tintero. Pero no solo eso, sino que esta escisión hizo que Nintendo, que no estaba muy por la labor de utilizar el CD, que entonces era fácilmente pirateable, su tono conservista hizo que mantuviera el cartucho en su nueva Nintendo 64, y esto produjo uno de los mayores fracasos de la compañía. Por su parte, Sony acabó convirtiéndose en competencia al aprovechar todo este proyecto del lector de CDs en su nueva consola, la PlayStation, incidiendo esto más todavía en el declive de la compañía, que duró varios años. En Super Nintendo salieron más de 1000 juegos, y hacer una selección va a ser difícil, pero vamos a intentarlo. Número 10. Super Castlevania 4. Si a mí me gustaba mucho el Vampire Killer de MSX, esta entrega lo superaba en casi todo. Además, hacía un uso inteligente de los mapas con el modo 7,
unos gráficos de lujo y una música todavía mejor. El único problema es que es extremadamente corto. Me llegó y esa misma mañana lo terminé. Y no es muy rejugable. Con todo, es un buen juego. Número 9. Ganbare Goemon Ni. Ganbare Goemon Ni era la secuela del juego del mismo título que se vio en Nintendo y MSX, y que a su vez era la secuela de un juego de arcades llamado Mr. Goemon, que estaba fuertemente inspirado en el teatro kabuki. Esta secuela, ya con el añadido Ganbare, que significa algo así como vamos o ánimo, siendo Goemon el nombre del protagonista, es una suerte de plataformas con toques de RPG que nunca se vio fuera de Japón por no traducirlo a nuestro idioma. En un momento que yo estaba fuertemente unido a la cultura japonesa y me interesaba todo, este título me llamó mucho la atención por su fuerte humor y sus buenos gráficos. Aparecieron muchas más secuelas, pero en algunos momentos empezó como a degenerar o a cambiar el género, cosas así. Número 8. Super Protector. Este, que es en realidad una secuela del Contra, o el Grisor como se llamaba en recreativas, hizo que la censura convirtiera a sus aguerridos hombres musculosos en robots. Parecía menos violento destruir robots que matar hombres. El juego seguía las pautas de la saga, pero incluía unas fases aéreas con el modo 7 que al menos para mí no eran de mi total agrado. Con todo era un juego fenomenal y resultaba más rejugable que el Super Castlevania. Número 7. Final Fantasy VI. Entrega que fue rebautizada como Final Fantasy III fuera de Japón por el simple hecho de que se saltaron algunas partes en Occidente. Actualmente en sus reediciones para móviles y consolas está corregido, pero en su momento fue así. Este es quizás, o por lo menos para la mayoría de los expertos que han jugado desde la primera hasta la última entrega de Final Fantasy, la mejor parte. Y sí, hay mucho más fan del Final Fantasy VII, pero eso fue simple cuestión de tiempos. Las anteriores entregas no se distribuyeron correctamente en Europa y llegaban directamente en inglés. Final Fantasy VII fue el primero de la saga en llegar completamente en español, y por eso tiene más fans. Pero los que han jugado desde el comienzo hasta ahora a todas las entregas de la saga suelen preferir el 6. Número 6. Paradius Nonsense Fantasy. Aunque había tenido una anterior entrega en MSX y un par en los arcades, esta ha sido quizás la entrega más popular, más que nada porque el MSX y los arcades difícilmente salían de Japón, y si lo hacían eran en cantidades muy limitadas. En cambio, la entrega de Super Nintendo se distribuyó mundialmente. La saga Parodius parodia todo lo que es Konami, en un estilo Nemesis o Gradius. Nos pone a los mandos de varios personajes de Konami, acabando con enemigos de todos los títulos de la empresa. Todo muy cómico y absurdo, y una pizca picante. Número 5. Super Mario Kart. Tengo que decir que este juego, cuando me lo prestaron, no me gustó absolutamente nada. Me aburrí como una ostra. Y es que el juego en sí no me atraía. Ya lo he dicho muchas veces, que no me gustan los juegos de carreras, y al derrapar y todo eso, se me indigestaba. Luego, la persona misma que me lo prestó me hizo salir del error, porque me mostró el multijugador. Yo, que no tengo hermanos, pues no podía haberlo probado nada más que con amigos. Luego
me costó mucho devolvérselo. Todos los amigos se agolpaban en mi casa para echar unas partidas, unos piques unos contra otros bestiales. Era un planteamiento muy sencillo, pero muy adictivo. Además, fue el primer juego en utilizar el DSP-1, un chip que agilizaba el modo 7. De ese modo, las carreras eran más rápidas. Número 4. Zelda: A Link to the Past. Tengo que decir que tengo mis más y mis menos con Zelda, más que nada porque acaba por aburrirme el mazmorreo. Hasta ahora no me he terminado ni un solo Zelda, pero eso no quita que tengo que reconocer sus bondades. Recuerdo que se lo recomendé a un amigo y le dije algo así como: no sé qué tiene, pero es maravilloso. Estamos hablando de una época en la que Zelda no era conocido, al menos no en España. Número 3. Chrono Trigger. Sin duda, en una época en la que Dragon Ball triunfaba en las televisiones, que Toriyama creara los diseños de este juego fue un boost. Pero dejando eso de lado, la historia es fantástica, tiene unos personajes muy carismáticos y un sistema de batallas genial que permitía, por ejemplo, que dos personajes combinaran sus ataques, cosa extraña en la época. Todo ello sumado a unos gráficos geniales y una música realmente maravillosa. Tuvo una secuela, pero Nobuteru Yuki tomó el relevo a Toriyama y ya no era lo mismo. Número 2. Street Fighter 2. ¿Cómo podía quedar este juego fuera de este top? No lo incluí en el de Mega Drive porque Street Fighter 2 para Super Nintendo fue el primero. Al principio se decía que en Mega Drive no era posible, pero después sí se vio. Como estoy intentando no repetir títulos, aunque estén en dos plataformas diferentes, he decidido ponerlo aquí. Además, no incluyo las siguientes versiones, el Turbo, el Super Turbo, el Super Mega Turbo, porque para mí la primera fue la que tengo mejor recuerdo. Aunque reconozco que una vez pruebas el Turbo, no puedes volver hacia atrás. Número 1. Pokémon Rocky. Para los que me seguís, igual no es una sorpresa porque ya lo incluí en el top 10 de músicas de videojuegos, pero para la inmensa mayoría este es un gran desconocido. Pero a mí es un juego que me gustó desde el principio, primero por el toque típicamente japonés, segundo por el estilo arcade y en tercer lugar por el modo a 2 jugadores. Además era una época en la que me había hecho una especie de caja de arcade y jugar con los mandos de la recreativa era una pasada. Por todo eso y la fantástica música, para mí Pokémon Rocky o Kikikai Kai Natsu no Manto Kuro es el que mejor recuerdo tengo de Super Nintendo, pese a que en Europa ni lo olimos. Y hasta aquí este top 10 de juegos de Super Nintendo, Super NES o Super Famicom, como le quieras llamar. Seguro que vosotros habríais incluido un montón de juegos más en la lista. Habréis situado unos mejores, otros peores, pero bueno, es una lista personal. Con todo, por favor, decídmelo en los comentarios, en la caja de abajo, y nos vemos en el próximo top. Muchas gracias por ver este vídeo, espero haberos informado, espero haberos entretenido, compártelo para que lo vean tus amigos, familiares y conocidos, suscríbete si no lo estás con la campanita para que te avisen y hasta otra. ¡Bye!